La historia comienza con una persona corriendo, y no era otro que nuestro protagonista, quien declara que estaba llegando tarde. En ese momento, dos personas se dieron cuenta de que el protagonista había llegado. Kim Do-won enseguida empieza a quejarse del retraso, sin embargo Kim Ji-min declara que él también llegaba tarde. Después de llegar, el protagonista se disculpa por haber llegado tarde. Y aquí van algunas informaciones sobre nuestro protagonista. Él es un soporte de rango D y se llama Sim Jun-seo. Continuando, Kim Do-won declara que solo estaba bromeando con él y Kim Ji-min explica que Jung-woo y Do-yeon ya estaban adentro. Sin embargo, nuestro protagonista declara que las cosas estaban mal, pues ya hacía 3 meses que había entrado a esa guilda y justo en su primera incursión en una mazmorra, había llegado tarde. Al acercarse al portal, nuestro protagonista piensa que debería recomponerse, pues aún era su primera incursión como soporte. Además, tenía la necesidad de demostrar que era útil. En otro momento, llega una persona. No era otro que Mon Do-yeon, quien preguntó si esa era su primera mazmorra. El protagonista declaró que sí, ya que era su primera vez como soporte. A pesar de eso, ya había estado en una mazmorra como ayudante. Entonces, Mon Do-yeon explica que los soportes no tienen habilidades de combate como los cazadores, por eso debía tener cuidado. Además, existe la posibilidad de verse arrastrado al combate si está cerca. Si se aleja demasiado, no podrán protegerlo, así que la idea es mantener una buena distancia. Él explica que, como era un creador, solo debía mantenerse a distancia y crear una daga para él cuando diera la señal. Entonces Mon Do-yeon preguntó si había entendido lo que el protagonista afirmó. Con eso, el protagonista preguntó si solo necesitaba eso, y él estuvo de acuerdo, ya que era el único que necesitaba armas extra. Él explica que era una mazmorra fácil, así que no necesitaba sobrecargarse. Sin embargo, Lee Jung-woo declara que podía sentir maná, así que había un monstruo allí. En ese momento, su grupo empieza a prepararse para la batalla siguiendo la formación. Mon Do-yeon preguntó si Lee tenía alguna observación, y él declaró que había 3 fuentes de maná pequeñas y una grande, además, era lo suficientemente grande como para ser un jefe. Al oír eso, Mon Do-yeon lo encontró extraño, ya que normalmente un jefe no sale de su área. En eso, declara que él se encargará del jefe mientras los otros 2 se ocupan del resto. Entonces Mon preguntó cuánto tiempo tardaría en hacer una daga y el protagonista declaró que serían 20 segundos, aunque solo duraría menos de 1 minuto. Sin embargo, a Mon Do-yeon le pareció excelente y pidió que el protagonista comenzara a hacerlas de inmediato, declarando que acabaría con eso en 40 segundos. Entonces aparecen lagartos de cristal con nivel de dificultad de. Kim Do-won declara que va a empezar. Así, activando su habilidad, hizo que los lagartos salieran volando. Kim Ji-min avanzó, preparó su puño y golpeó al lagarto. Después de golpearlo, salió rápidamente de ahí haciendo una pose estilosa. Sin embargo, los otros lagartos de cristal avanzaron. Kim Ji-min se sorprendió al ver que se curaban rápido y declaró que tuvieran cuidado porque 2 venían hacia su lado. En eso, Kim Do-won preguntó por el hechizo y Lee afirmó que ya casi estaba listo. Después de un momento, Lee lanzó su hechizo disparando varias bolas de fuego que causaron una gran explosión. Lee declaró que todo estaba bien, y entonces Kim Do-won dijo que fueran a ayudar. Mientras tanto, el protagonista observaba todo y declaró que fue una excelente secuencia de ataques. Sin embargo, Mon preguntó por las armas. El protagonista afirmó que ya casi estaban listas. Además, declaró que no debía distraerse y necesitaba concentrarse. Después de un tiempo, nuestro protagonista conjuró una creación de rango F usando su habilidad básica de creador, utilizando maná para crear objetos. Entonces el protagonista lanzó la espada a Mon Do-yeon, quien rápidamente la atrapó y usó su habilidad de arma de sombras de rango A para transformarla, mejorando su calidad general. Mientras el lagarto de cristal avanzaba hacia él, él cortó fácilmente la cabeza del monstruo. Después de ese ataque, la creación del protagonista desapareció. Kim Do-won preguntó si alguien se había herido y Kim Ji-min declaró que estaba bien. Viendo todo aquello, el protagonista declara que eran una guilda mejor de lo que esperaba. Además, cada uno de ellos era increíble, y el trabajo en equipo de ellos prevenía cualquier error en batalla. Declara que se convertirían en una gran guilda si continuaban así. Sin embargo, del otro lado estaba él. Declaró que no había hecho nada más que crear la daga. Además, dijo que no fue muy útil. Incluso llegó a cuestionarse si merecía estar con ellos. Pero entonces Mon Do-yeon se acercó a él y le preguntó si se había lastimado. Él respondió que no. Sin embargo, el protagonista explicó que realmente no había sido de ayuda. No obstante, Mon Do-yeon dijo que ahorraría mucho dinero gracias a su habilidad, ya que había visto antes que su habilidad consumía las armas. Además, no podía seguir haciendo eso ni siquiera con una daga barata. Por eso necesitaba a un creador como el protagonista, porque su habilidad funcionaba con cualquier arma que tuviera maná. Entonces declaró nuevamente que lo había hecho bien en su primera misión en la mazmorra. Así que le dijo que siguiera así y que no se alejara de ellos, a lo que él respondió que haría su mejor esfuerzo. En ese momento Kim Do-won dijo que deberían recoger el botín e irse. Sin embargo, todo el ambiente comenzó a temblar. Kim Ji-min incluso se preguntó si estaba ocurriendo un terremoto y Lee preguntó si la cueva se estaba derrumbando por haber matado al jefe. Pero señalando con el dedo, el protagonista les pidió que miraran hacia allá. Explicó que la pared se estaba desmoronando. No obstante, Lee conjuró un hechizo con su bastón. Explicó que había algo parecido a un pasaje y dijo que probablemente conectaba con algún otro lugar. Mientras Mon Do-yeon pensaba en eso,
Kim Do-won no paraba quieto y dijo que aquello era un pasaje secreto. Además, explicó que probablemente habría un tesoro escondido y pidió que fueran. Kim Ji-min también estuvo de acuerdo. Sin embargo, Lee dijo que no deberían entrar allí. No obstante, Moon Do-yeon le preguntó a Lee si podía detectar algo, a lo que él respondió que no. Entonces Moon Do-yeon no vio ningún problema y pidió que fueran rápido. Viendo toda esa situación, Lee también aceptó ir. Así, Moon Do-yeon llamó a nuestro protagonista. Pero apenas entraron, el protagonista ya estaba corriendo de un monstruo. Nuestro protagonista explicó que todos habían muerto, menos él. Dijo que ese monstruo no debería estar en una mazmorra de rango D. Además, nunca había oído hablar de un monstruo que no pudiera ser detectado con magia. Al mirar hacia atrás, el protagonista se dio cuenta de que el monstruo lo había alcanzado. Entonces el monstruo lo golpeó, haciéndolo volar lejos. Cayó al suelo tosiendo sangre. El protagonista declaró que necesitaba levantarse, porque no podía morir de esa forma. Entonces conjuró algo. Creó una daga y la lanzó al monstruo. Sin embargo, no tuvo ningún efecto y el monstruo lo atacó ferozmente. Así rompió el suelo, lo que provocó que él cayera. Mientras caía, el protagonista se angustiaba por la situación. Dijo que era un soporte inútil de rango D y que ni siquiera podía usar cosas simples como curación o habilidades de refuerzo. Además, cuando finalmente encontró una guilda que realmente lo necesitaba, los había abandonado solo para terminar muriendo de todos modos. Explicó que cualquiera en su lugar lo habría hecho mejor. Entonces declaró que nunca debería haber despertado. Pero el sistema le avisó que había encontrado algo, aunque estaba censurado. Además, dijo que había cumplido los requisitos para convertirse en jugador. Al abrir los ojos, apareció una luz intensa. Entonces el sistema le dio la bienvenida. Después de un tiempo, nuestro protagonista abrió los ojos y el sistema declaró que había una nueva recompensa para él. Sin embargo, el protagonista no entendía nada. A pesar de no comprender lo que estaba ocurriendo, abrió la mano. Y así presionó el botón del sistema. Un tiempo después, nuestro protagonista volvió al lugar donde había caído. El sistema le avisó que heredaría la experiencia de su guardado anterior. Mientras tanto, el golem de cristal rugía. Pero el sistema dijo que la distribución de recompensas estaba completa. Entonces nuestro protagonista lanzó varias espadas al monstruo, que cayó al suelo como consecuencia. En otro lugar, nuestro protagonista quedó pensativo, ya que recuerdos desconocidos fueron colocados en su cabeza. Pero sin tiempo para pensar mucho, el monstruo avanzó nuevamente hacia él. En el último segundo, el protagonista logró conjurar un tipo de barrera. Se sorprendió al ver que el monstruo no había recibido ningún daño. A pesar de ser un monstruo tipo golem, tenía una durabilidad formidable. Después de que su barrera fuera destruida, el protagonista declaró que si la información de esos recuerdos era correcta, aunque ese monstruo fuera del tipo golem, los puntos débiles y las tácticas para derrotarlo aún serían los mismos. El supuesto monstruo del tipo golem no tenía un punto débil específico. Aunque recibiera daño, tenía una habilidad que lo regeneraba. Como ese era el caso, necesitaría infligir daño desde varios ángulos al mismo tiempo. Y como era un usuario de habilidades como punto central, debía materializar una cuadrícula y un radio de distancia igual, pues las creaciones hechas dentro de la cuadrícula podían moverse libremente según la voluntad del usuario. Así, nuestro protagonista conjuró varias habilidades y atacó al monstruo, que, como consecuencia, sufrió grandes daños. Después de que el humo se disipó, el monstruo apareció completamente destruido. El protagonista declara que veía la cuadrícula especial solo como una habilidad auxiliar que ayudaba a que sus creaciones fueran más rápidas. Sin embargo, a medida que aumentaba la proficiencia de la habilidad, podía usarse como una habilidad de ataque en sí misma. En ese momento, el sistema avisa que el jefe fue derrotado. No obstante, el nombre del jefe y de la mazmorra estaban censurados, lo cual, obviamente, lo sorprendió, ya que no podía ver ninguna información de los monstruos o de la mazmorra. Sin embargo, frente a él parecía que algo se estaba formando. El sistema avisa que la habilidad pasiva, absorción de magia, fue activada. Mirando aquello, el protagonista preguntó qué era. Entonces, nuestro protagonista comienza a reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Los recuerdos de su juego anterior, a pesar de no saber exactamente qué era aquello, había algo que sí sabía. Definitivamente era él, y para ser más específico, era el de algunos años en el futuro. En ese futuro, el mundo entero había colapsado. Había cosas horribles. Además, había absorbido todas las experiencias y conocimientos de aquella época. Y aunque fuera el futuro, probablemente no sería el futuro del mundo en el que estaba ahora. Además, había demasiadas cosas fuera de lugar como para que eso fuera el presente. Así como la ventana de estado frente a él, que era algo que nunca había conseguido comprender ni siquiera en su vida pasada. Viendo todo aquello, el protagonista preguntó si finalmente se había convertido en un jugador. El término jugador se usaba para aquellos que fueron escogidos y obtuvieron el despertar, y según él, en esa época los jugadores no existían en ese mundo. Sin embargo, hace unos 2 años, un pequeño número de despertados fue escogido para convertirse en jugador. Con eso, apareció una pantalla azul que solo era visible para los que habían sido escogidos. No obstante, en el futuro, una cosa misteriosa llamada sistema, algo que parecía una broma,
fue suficiente para dejar a todos en shock. Después de todo, el sistema no era lo único que se les daba a los jugadores. Cada jugador recibía cosas diferentes como fuerza y habilidades únicas. Estas dos cosas surgían de la nada. Sin embargo, eso era utilizado por los jugadores y provocaba un crecimiento explosivo en comparación con los demás despertados. Y gracias al líder que fue escogido como jugador, la guilda de la que formó parte pudo desarrollarse y convertirse en una guilda de primera clase. A pesar de que él no tenía relación con aquello, debía mantenerse confiado, pues había perfeccionado sus habilidades y se había esforzado cada vez más. Él declara que podía revisar las habilidades que había aprendido en el sistema, a pesar de que siempre pensó que aquello no era práctico. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se da cuenta de que nunca tuvo una habilidad que se activara por la muerte de un golem. Además, nunca había oído hablar de eso por parte de ningún jugador. Esa habilidad acumulaba energía del maná contaminado, así que él declara que entendió cómo obtener esa magia. No obstante, pensaría en eso después, porque ahora su prioridad era cuidar de su cuerpo. Cambio de escena a la sede de la asociación Hunter. Una mujer preguntó si él estaba seguro de haberlo dejado irse, pues era extraño que una pequeña guilda fuera destruida tras entrar en una mazmorra no confirmada. Además, él fue el único que sobrevivió de los 4 que murieron. El hombre declara que él podría haber huido. Además, se encargó de los cuerpos y reportó a la asociación. Y como el portal desapareció, no podían investigar. Sin embargo, la mujer pregunta qué opinaba él, ya que seguía encontrando todo eso extraño. El hombre preguntó si ella pensaba que un rango de había matado a los cazadores y le pidió que despertara, ya que no era un caso policial. Y afirma que, incluso si algo hubiera ocurrido, todo lo que pasa dentro de una mazmorra no puede ser verificado. Así que solo podrían reunir pruebas. La mujer declara que ya lo sabía. En eso, el hombre declara que ellos podrían ser una de esas personas. Después de todo, varios cazadores estaban desapareciendo tras entrar en portales que no fueron reportados porque querían ganar dinero y vivir en secreto. Además, es imposible para guildas pequeñas ganar una subasta por un portal. Sin embargo, el hombre afirma que le llame si surge una investigación adicional, y declara que se va. Mientras salía, el hombre miraba la carpeta, declarando que su nombre era Sinjunseo. Afirma no haberle contado la verdad porque parecía un caso diferente a los demás. Aquella situación le daba una sensación extraña. Primero que nada, él había estado calmado todo el tiempo. Además, no tenía ninguna experiencia en las mazmorras y presenció una tragedia. Sin embargo, no estaba en crisis, y aún había algunas partes que faltaban en medio de todo. Obviamente, podría ser su personalidad. No obstante, ya había visto personas así anteriormente. A pesar de saber que había algo extraño, no sabía qué era. Sin embargo, no era algo de lo que debía preocuparse en este momento y afirma que lo analizaría bien más adelante. En otro momento, vemos a nuestro protagonista caminando por las calles. Mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, declara que había algo raro. Esa mazmorra no existía en los recuerdos de su vida anterior. Además, todos claramente vieron la licencia de compra del portal. Tenía el sello de la asociación, pero como estaba registrado como un portal no confirmado por la asociación, alguien podría haberse hecho pasar por ella y engañado a la guilda Dawon, o tal vez la propia asociación también podría estar involucrada. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que eso no había ocurrido solo con la guilda Dawon. Después de todo, los casos de personas desaparecidas ya se habían vuelto un problema. A pesar de no conocer toda la historia, todas las guildas en las noticias tenían un tema en común, pues todas incluían jugadores como Mondo Oyon e incluso prodigios que serían héroes en el futuro. Entonces declara que podría haber alguien que quiere borrar la existencia de esos héroes. Es decir, lo que debería hacer ahora era ocultar sus habilidades. Además, él fue el único sobreviviente de un caso de personas desaparecidas, y si hacía algo sospechoso, lo atraparían en el acto. Tiene 2 años hasta la primera selección de jugadores para prepararse. Entonces, necesitaría movilizar cada una de sus habilidades y desarrollarlas hasta entonces. Sin embargo, necesitaba encontrar una manera de crecer sin llamar mucho la atención. Al ver la ventana del sistema, se dio cuenta de que existía una habilidad utilizable. Así que apuntando con su dedo, afirma tener esa. Un año después, en algún lugar del bosque en medio de las montañas, se oían sonidos de golpes y eran visibles chispas. El cazador golpeaba con su espada, pero el monstruo colocó un escudo frente a él a tiempo, bloqueando el ataque, lo que hizo que la hoja del hombre se resquebrajara, y enseguida se rompiera por completo, dejándolo muy nervioso. Después de eso, el monstruo lo atacó lanzándolo hacia atrás, pero él logró aterrizar con éxito y clavó la espada rota en el suelo para ayudarse a detenerse. Enseguida miró al monstruo. Sin embargo, sin darle tiempo, el monstruo avanzó contra él, pero logró esquivarlo. Aterrizó cerca de los miembros de su equipo y suspiró profundamente, mientras el enemigo se volvía hacia ellos y les lanzaba una mirada feroz. Ese es el Lord Null. Nivel de peligro se trata de un Null de alto rango con habilidades físicas superiores a las de un Null común. El cazador se levantó y extendió su mano temblorosa al frente, cuestionando qué hacía él en una mazmorra de nivel E. Además, incluso los cazadores de rango D dijeron que ese monstruo era difícil de manejar. En ese momento, el Null avanzó para atacar, pero el hombre con el escudo reaccionó a tiempo y dio un paso al frente, bloqueando el ataque con su escudo. Sus manos temblaron con el poderoso impacto y gritó que no podrían resistir por mucho tiempo. Sin embargo, sin importar lo que hicieran, tenían que causarle al menos algo de daño.
Pronto, el espadachín quedó horrorizado y explicó que ese era el dios de la muerte para los cazadores de bajo nivel. Pero el Gnoll no recibía ese título solo por sus habilidades físicas, ya que los monstruos de ese nivel son vulnerables a la magia. Cualquier equipo de caza depende de eso. Pero este monstruo desafiaba esa lógica. Los cazadores que confiaban en magia de bajo nivel sintieron miedo por primera vez. A pesar de eso, el costo de la estupidez y del orgullo de ellos normalmente sería la aniquilación del grupo. Solo tenían un causante de daño físico, pero él era malo en combate cuerpo a cuerpo y su arma estaba rota. Además, no había ningún arma sobrante a pesar de que el tanque le dijo que atacara. Atónito, afirmó haber reunido la cantidad máxima de personas por su orgullo. Sin embargo, contratar a la gente y a un mago lo había arruinado de esa manera. No obstante, el hombre se dio cuenta de algo. Vio a un chico cortando piedras mágicas con un pico. Los ayudantes no participan en la batalla y solo recolectan recursos como piedras mágicas, siendo vistos como comodines sin reconocimiento ni respeto entre los despertados. El cazador de repente recordó que tenían un asistente y pensó que estaban a punto de morir mientras él solo minaba cristales. De repente, lo que vio lo sorprendió. El pico en las manos del asistente simplemente desapareció en el aire. Se preguntó si era una habilidad de creación, pues sería útil incluso sin alta calidad, considerando que aún podrían utilizarla. Llamó al asistente en voz alta, y el asistente se giró. Era Junseo. El hombre se acercó animado y preguntó si él era un creador y si sabía forjar espadas. Él confirmó esa información. El hombre, mostrando su hoja rota, pidió que le hiciera una espada, preferiblemente una fuerte. Junseo se disculpó y recordó que era un ayudante, no un soporte. El espadachín se estremeció y dijo que no era momento para eso, cuestionando si no se daba cuenta de que estaban a punto de morir, porque si no lograban encargarse del jefe, él también moriría. Con eso, Junseo suspiró profundamente. Aceptando a regañadientes el pedido, comenzó a crear, diciendo que tenía una condición. Después de limpiar la mazmorra, pidió que olvidaran su habilidad y que al repartir el botín recibiera lo mismo que un soporte, aceptando ayudar si aceptaban eso. El hombre miró con sorpresa el arma nueva en su mano. Despreció la calidad mediocre de alguien que había fallado como creador y era solo un ayudante, considerando ridículo pensar en limpiar una mazmorra solo con un arma. Junseo sonrió y dijo que eso era gracioso. Las armas en manos de los demás empezaron a cambiar, y él afirmó que un buen arma es un elemento necesario para limpiar una mazmorra. Entonces nuestro protagonista afirmó que iba a garantizar algo. Mientras tuvieran ese elemento, serían capaces de acabar con esa dungeon. Algún tiempo después, en la guilda Uberkull, una de las 3 más grandes de Corea, una chica llamada Mine So caminaba por el pasillo y se detuvo frente a unas enormes puertas. Luego tocó, y Jun Taeon, sentado en la mesa dentro de la sala, le permitió entrar. Ella lo llamó maestro de la guilda e informó que la asociación había enviado una solicitud de cooperación. Él preguntó sobre los errores en los niveles de las mazmorras y ella confirmó, explicando que parecía una solicitud común de cooperación, pero con pago según lo mencionado. Taeon preguntó si tenían opción, porque es difícil encontrar a otro despertado capaz de entrar en una puerta cerrada por la fuerza. Sin embargo, notó una persona en común. El sistema mostró noticias sobre una mazmorra con Val de nivel a que fue limpiada con éxito, y reconoció un rostro familiar en la foto del equipo. Una mazmorra con Val de nivel apareció en Seochodon unas semanas atrás. Él fue enviado a la zona, así que estuvo en la escena, y definitivamente lo vio allí. Los datos mostraban que él era un ayudante, y aunque surgen nuevas mazmorras, la probabilidad de que ocurra un bug en ellas sigue siendo baja. Y los casos de mazmorras bug con sobrevivientes se pueden contar con los dedos de una mano. Pero ese ayudante formaba parte de un equipo que tuvo sobrevivientes no solo una, sino 2 veces. Y exclamó que eso no podía ser una coincidencia. Eso comentó que parecía que cada vez más mazmorras bug estaban apareciendo últimamente. Una mazmorra de nivel D, hace unos días, se convirtió en una mazmorra de nivel B y todo el equipo fue aniquilado instantáneamente. El líder dijo que la asociación de cazadores debe estar enfrentando muchos problemas. Ella añadió que había muchas personas criticando a la asociación. Después de todo, era responsabilidad de ellos analizar, prever y anunciar los niveles de las mazmorras. Taeon cerró los ojos y se frotó la barbilla, confundido, pensando que ese tipo de la asociación debía estar sufriendo mucho ahora. Comentó sobre el aumento de personas con la habilidad de invasión y la necesidad de pagar comisiones extra por un tiempo para monitorear la situación. Sin embargo, Taeon preguntó sobre aquello que le había pedido que investigara. Ella respondió que buscó en todos los lugares pero no consiguió encontrar a un solo herrero de armas de nivel A o superior. Sin embargo, recibió un arma de nivel B de un herrero japonés y preguntó si él quería probarla, a lo que él respondió que cualquier arma por debajo del nivel A sería destruida. Él se levantó de la silla y comenzó diciendo que muchos herreros son soportes. Le pidió que buscara más, de lo contrario él seguiría destruyendo todas las armas. No obstante, se oyó un golpe en la puerta. Alguien apareció en la oficina diciendo que algo había pasado. Taeon se levantó de la mesa y se dirigió hacia él preguntando qué había sucedido. Él dijo que era un mensaje urgente de la asociación, verificando la localización de una mazmorra de nivel de donde unos novatos habían entrado como un equipo de ataque libre. Taeon preguntó cuál era el nivel actual, y él respondió que ahora era nivel C. Y Taeon, al oír eso, suspiró y dijo que no podían perder a los novatos. Además, parecía una emergencia, así que él iría personalmente.
Pronto llegaron a la localización del portal, donde los periodistas estaban reunidos. Notando la presencia del maestro de la guilda Overcall, pidieron que Taeon comentara sobre los errores de las Dungeons y preguntaron si él había venido porque miembros de su guilda formaban parte del grupo de ataque. Él los ignoró, y la chica preocupada que lo esperaba agradeció que él hubiera venido personalmente, preguntando cómo estaba la situación. Ella explicó que el equipo de ataque consistía en 6 cazadores, 2 soportes y un ayudante. Sin embargo, los números no importaban, pues la mazmorra ahora era de nivel C. Él preguntó cuánto tiempo hacía que habían entrado. Ella respondió que hacía cerca de 2 horas. Al acercarse al portal dijo que no sabía cuántos de ellos seguían con vida, pero haría todo lo que estuviera a su alcance. La mujer hizo una leve reverencia y le agradeció. Entonces él miró hacia el portal y arrojó su estuche al suelo. Extendió la mano hacia la secretaria para que le entregara algo. Entonces ella metió la mano en su bolso, de donde surgió un brillo intenso, y sacó de allí una espada, ya que era una soporte de nivel B especializada en abrir subespacios incluso en lugares cerrados. Después de eso, entregó el arma al maestro de la guilda, y en ese momento, él dio un golpe brusco contra el portal. Su habilidad de invasión fue activada, junto con una pequeña grieta que apareció en el portal, aumentando de tamaño en pocos segundos. Su habilidad de abrir un camino por la fuerza es capaz de destruir cualquier barrera, incluyendo portales. Pero al moverse a otra dimensión, la habilidad afecta solo al usuario. Después de ese golpe, su espada se rompió, y se la devolvió a ESO, quien le pidió que tuviera cuidado. Él asintió y enseguida decidió entrar y atravesar la grieta en el portal. Dentro de la mazmorra se detuvo de inmediato, y miró a su alrededor, sintiendo una temperatura diferente y más humedad en el ambiente. Por el olor desagradable, debían haber reptiles viviendo allí. Por el hecho de que el suelo estaba limpio, se trataba de un monstruo relativamente inteligente. Considerando el nivel de la mazmorra, la respuesta era bastante evidente. Hombres lagartos son reptiles humanoides, monstruos de nivel D que viven en grupos tribales, con una esperanza de vida larga proporcional a su inteligencia y fuerza de combate. Así continuó hacia otra sala, pensando que podría deducir el tamaño del grupo, su fuerza de combate y determinar el nivel del grupo en peligro que fue identificado en el informe. Sin embargo, podrían estar muertos en ese momento. Mientras avanzaba, de repente escuchó sonidos de lucha y voces, y no pudo evitar imaginar lo peor. Pero cuando llegó al lugar donde estaba el equipo, vio algo que no esperaba. Los monstruos atacaban, pero los cazadores bloqueaban los golpes y atacaban inmediatamente, actuando en perfecta coordinación como un equipo. Una chica disparó una flecha que atravesó el cuerpo de uno de los monstruos, y Taeon se sorprendió, preguntándose si acaso estaban ganando. Por los movimientos de los cazadores, los Lizardman eran visiblemente más fuertes. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos, cuando vio, en el segundo siguiente, a uno de los monstruos derribar el arma de las manos de un cazador. El hombre miró hacia arriba, aterrorizado, dándose cuenta de que estaba a punto de recibir un golpe poderoso. Taeon corrió para ayudarlo, pensando que aún no era demasiado tarde. Pero entonces, de repente, el Lizardman lanzó el golpe. Sin embargo, su ataque fue bloqueado por una espada que surgió de la nada, lo que lo dejó profundamente sorprendido. La respiración del cazador se aceleró por el miedo mientras el maestro de la guilda, que corría para ayudarlo, se detuvo y pensó que podría ser magia. Sin embargo, pronto descartó esa idea al darse cuenta de que era un arma creada en el aire. No obstante, quería saber quién la había creado. Se giró y vio al asistente junto a los cristales, quien había conjurado esa espada. Al notar la mirada de Taeon, Junseo giró la cabeza hacia un lado y sus miradas se cruzaron. Miró a los miembros del equipo que estaban luchando contra los monstruos y empezó a contarlos. Cuando contó 9 personas en total, volvió su mirada hacia Taeon y le apuntó con el dedo, diciendo que él era el 10º. Taeon explicó que eso era extraño, pues recordaba claramente que solo habían entrado 9. El maestro de la guilda frunció el ceño y preguntó qué estaba haciendo. En ese momento, uno de los miembros del equipo bloqueó un ataque, pero el monstruo era más fuerte y lo arrojó hacia atrás. El mago corrió inmediatamente para ayudarlo, mientras el Lizardman levantaba su espada por encima de la cabeza, preparándose para atacar. Al ver eso, Taeon se preocupó e inmediatamente avanzó para atacar, desenvainando su espada. Mientras tanto, Junseo miró su estuche abierto y pensó que no esperaba que Yun Taeon viniera personalmente a ayudarlos. Notó que Taeon había traído un arma extra. El viento cálido causado por el golpe de Taeon alcanzó su rostro, cubrió su hoja en llamas y presionó con más fuerza contra la espada del oponente, rompiendo su defensa, y luego ordenó a los cazadores que estaban detrás de él que retrocedieran. El mago ayudó a su compañero a levantarse y le agradeció por la ayuda. Después de eso, Taeon desarmó al oponente, reavivó las llamas y avanzó, lanzando golpes poderosos, y el cuerpo del monstruo fue cubierto por numerosos cortes de donde brotaba sangre verde, hasta que su cadáver cayó al suelo con un golpe sordo. Taeon explicó que, a pesar de ser de rango B, el arma aún no había mostrado todo su potencial. Levantó la vista y vio al Lizardman corriendo en su dirección. El monstruo atacó y Taeon se defendió antes de saltar hacia atrás. Se detuvo al lado de Junseo, quien lo llamó por su nombre. Le preguntó si eso ocurría cada vez que usaba una habilidad, pues parecía muy desgastante. Los otros corrieron hacia el monstruo y el líder de la guilda preguntó si acaso estaba buscando problemas. De repente, chispas azules aparecieron frente a su rostro y un arma fue creada a partir de ellas. Junseo se la entregó pidiéndole que la tomara, y que no destruyera su pobre arma. Él miró la espada sorprendido,
pues Junseo la había materializado con un solo gesto. Taeyeon afirmó que él era un creador de armas extremadamente habilidoso. Vio el pico en su mano y preguntó si era un ayudante, recordando que soportes de bajo rango a veces entran en las mazmorras en esa función. Pero de repente el protagonista interrumpió sus pensamientos. Le quitó la espada rota de la mano y dijo que había una condición. Después de limpiar y salir de la dungeón, debía olvidarse de él y de sus habilidades. Taeyeon extendió la mano hacia la nueva espada y preguntó si creía que podría olvidarlo solo porque quería. Como respuesta a sus palabras, Junseo comenzó a destruir la espada y dijo que entonces lo dejara ir y cortar a todos con su arma de clase alta. El maestro de la guilda suspiró y pensó que el arma se destruiría tan pronto como usara una habilidad en ella, así que pensó que unas cuantas más no harían daño. Tomó la espada y respondió que lo entendía todo, y también prometió olvidarlo. A lo que él sonrió y afirmó que podía ir. Después de eso, el maestro de la guilda corrió para atacar y se acercó al furioso hombre lagarto. Entonces encendió la espada con una llama brillante y atacó, haciendo que toneladas de fuego aparecieran a su alrededor. El monstruo usó más fuerza para intentar detener su ataque, pero al final su espada se rompió. Sin embargo, Taeyeon pensó que solo quería reflejar el ataque, pero el arma del oponente terminó rompiéndose primero. Miró la hoja y pensó que el control estaba visiblemente mejor que de costumbre, y se preguntó si el arma en sí era fuerte. Entonces miró a Junseo, quien estaba recogiendo cristales en ese momento, expresando sorpresa al saber que él era capaz de manifestar un arma por encima del rango B. En ese momento, el monstruo decidió atacarlo con un arma rota, levantó la espada sobre su cabeza para golpear. Y Taeyeon se preparó y pensó que eso era interesante. Queriendo ver de qué era capaz el arma, afirmó que iba a aumentar la potencia. Con esos pensamientos, hundió la punta en el vientre del monstruo, haciendo que la llama de la hoja penetrara en el cuerpo del monstruo y saliera en un destello brillante. Sin perder tiempo, el maestro de la guilda se apoyó en el hombro del monstruo y saltó detrás de él, luego se impulsó hacia arriba y levantó su espada por encima de él, encendiéndola de nuevo. Hundió la hoja en la cabeza del monstruo y la atravesó, haciéndolo gritar fuerte. Entonces la sangre brotó de su boca y su cuerpo cayó al suelo. Taeyeon, en ese momento, notó que no había ni un solo rasguño. Entonces pensó que al menos eso necesitaba, pero fue interrumpido por alguien que lo llamó. Eran personas agradeciendo la presencia de Taeyeon, pues solo pudieron sobrevivir gracias a él. Él caminó hacia ellos y dijo que parecía que nadie estaba gravemente herido, lo cual lo alegraba. Uno de los chicos prestó atención a Junseo y dijo que sin su arma ni siquiera habrían podido luchar, pero resistieron gracias a él. El propio líder de la guilda desvió la mirada hacia él, pensando en algo, y luego se acercó y preguntó su nombre. El protagonista preguntó el motivo de esa pregunta. Él afirmó que debían saber los nombres de los demás para poder llamarse entre sí, afirmando que su nombre era Jun Taeyeon. Mientras cerraba su mochila, se volvió hacia él, luego se levantó y se acercó diciendo su nombre. Mirando al hombre detrás de él, dijo que dejaría al hombre de piedra en la entrada. Él asintió con una expresión confundida. Cuando Junseo estaba a punto de salir, Taeyeon lo detuvo y le pidió que esperara, ofreciéndole ir con él hasta la sala del jefe. Tomó la mochila de sus manos y Junseo dijo que él era solo un ayudante. El líder de la guilda entregó la mochila al hombre, explicando que un bug en la dungeón impedía salir sin derrotar al jefe. Así explicó que él podría derrotarlo. Entonces Taeyeon afirmó que ninguna arma era capaz de soportar por completo su habilidad. Sin embargo, romper las armas que él había hecho para sí mismo sería inútil. El protagonista respondió con un toque de irritación que su arma no podría romperse. A lo que él respondió que también pensaba así, y explicó que estaban en una mazmorra con un bug. Las criaturas que vivían allí no eran hombres lagarto comunes, y que si el jefe era igual, entonces un poco de precaución extra no haría daño. Junseo suspiró profundamente. Decidiendo estar de acuerdo, arrojó las mochilas al suelo. Tan pronto como se acercó a él, preguntó si solo necesitaba acompañarlo. Pronto se encontraron en un gran salón iluminado por antorchas. Congelados en la entrada, vieron un trono al otro extremo del salón, donde estaba sentado el Lord Lagarto de nivel de peligro CI. Taeyeon explicó que debían ignorar los niveles de peligro existentes y la información sobre ellos, y sonriendo, afirmó que iban a acabar con eso lo más rápido posible. Ambos usaron sus habilidades y Taeyeon advirtió que el arma podría deshacerse, a lo que el protagonista respondió que ya había garantizado que eso no sucedería. Entonces el Rey Lagarto extendió la mano hacia ellos. Así apuntó la punta de su lanza hacia ellos, ordenando que sus lagartos corrieran para atacar. En cuanto el Lizardman atacó, ambos saltaron hacia atrás. Entonces Taeyeon se impulsó en la pared y avanzó hacia adelante. El Lord Lagarto lo notó, y cuando aterrizó muy cerca, la bestia movió su garra. En ese momento, él sostuvo su espada frente a sí. Entonces el monstruo lanzó su cola hacia el frente, enviando una poderosa ráfaga de viento en su dirección, lo que lo obligó a aumentar la distancia entre ellos. Luego se impulsó y corrió de nuevo, pero esta vez el Lord Lagarto iba hacia él. Sus espadas colisionaron con un estruendo y ambos se alejaron entre sí. Sin embargo, el Lord montó a su Lizardman, que comenzó a soltar lenguas de fuego por la boca. Entonces un poderoso chorro de fuego fue disparado hacia el hombre. Él quiso bloquear el ataque con su espada, pero Junseo creó un escudo frente a él a tiempo, protegiéndolo de la fuerte ráfaga. Él mismo se quedó al margen, observando la lucha. En ese momento, el Lizardman avanzó, lanzando a Taeyeon hacia atrás. Cayendo al lado de Junseo, le preguntó si no era un creador de armas. El protagonista respondió que un escudo también podía convertirse en un arma.
Encendió la espada con llamas y sonrió, diciendo que cuando salieran de allí tendría que preguntarle muchas cosas. Después de esas palabras, corrió hacia su oponente, y el Lord Lagarto movió la mano lanzando una cadena desde su lanza, que tenía una punta. La cadena golpeó la espada y se enrolló alrededor de la hoja. Luego el Lord Lagarto tiró de la mano hacia atrás, arrastrando al enemigo hacia él. Taeon fue jalado directamente hacia la boca abierta del Lizardman. Junseo, al notar eso, extendió la mano hacia adelante y le dijo que dejara de hacer desorden y luchara. Deshizo el arma, y Taeon, soltándola, preguntó con una sonrisa si no había pedido que la probara. Un arma nueva apareció en su mano, y el protagonista, cansado, le dijo que cuidara a su mascota. Después de eso, el arma con cadena, que aún no se había deshecho, voló sobre la cabeza del Lizardman, y Taeon dio varios cortes en su boca. Al ver la sangre salpicar, el monstruo se sorprendió. Entonces el hombre lanzó una espada contra él, pero el monstruo logró esquivar a tiempo. En un parpadeo, Taeon se acercó mucho a él y entonces lo pateó con todas sus fuerzas, arrojándolo hacia un lado. El Lord Lagarto cayó del cuerpo de su Lizardman, y Taeon, en ese momento, se elevó alto en el aire, balanceando su espada, la volvió a encender con fuego. Lo que vio hizo que el monstruo se pusiera nervioso. No tuvo tiempo de hacer nada, y entonces recibió un poderoso golpe que le arrancó el brazo. Al darse cuenta de que no podría enfrentarlo, giró su mirada hacia Junseo, que no había participado en la lucha. Tomó su lanza y corrió directamente hacia él. Pero el protagonista estaba preparado para eso, y justo antes del golpe, levantó un escudo frente a sí, dejando al monstruo nervioso. Entonces el protagonista preguntó con disgusto quién se creía él para apuntarle con un arma. En ese momento, Taeon apareció detrás del monstruo, envuelto en llamas brillantes. El Lord Lagarto no sabía qué hacer, estaba atrapado por ambos lados. Mientras tanto, las personas afuera seguían vigilando el portal. Al ver que el color cambió a azul, se alegraron porque el portal se estaba abriendo. Después de eso, el equipo de la guilda salió del portal. Los periodistas corrieron de inmediato hacia Taeon, queriendo saber qué había en la mazmorra y qué había pasado con el jefe. Los guardias lo rodearon, y Eso le preguntó si estaba herido, a lo que él respondió que estaba bien. Los miembros de su guilda le agradecieron por detrás por su ayuda con las chicas, diciendo que si no fuera por él ya estarían muertas. Junseo, mientras tanto, entregó los recursos recolectados al hombre y dijo que ya había recibido el pago por adelantado, así que necesitaba irse. El protagonista, dando una última mirada al equipo, simplemente se marchó. Uno de los periodistas, mientras tanto, se acercó al líder de la guilda y le preguntó cómo logró limpiar la mazmorra tan rápidamente. Él se dio la vuelta y dijo que no estaba solo allí, pero al no ver a Junseo detrás de él, se congeló. El hombre preguntó si él había hecho eso mientras todos estaban bloqueando de alguna forma junto con el trabajo en equipo, lo que le permitió encargarse de todos ellos. Y el guerrero a su lado dijo que sus armas se habían roto y que, de no ser por el líder de la guilda, ya habrían sido destruidos hace mucho. Taeon, al oír eso, explicó que fue gracias a esas personas que continuaron creando armas para ellos que lograron resistir tanto tiempo. Él respondió que hablaba del soporte que estaba allí como asistente, que también era un creador de armas. El guerrero, aún confundido, declaró que sabía que alguien lo estaba ayudando, que era un soporte, y entonces le preguntó a la chica si él tenía esa habilidad, a lo que ella respondió que no estaba segura. Después de oír su respuesta, Taeon se giró hacia el resto del equipo y preguntó si no lo habían visto crear armas. Ellos miraron las mochilas que habían dejado atrás, donde debería estar el pico, y alguien comentó que ni siquiera lo tenía. Otro miembro del equipo respondió que él sí tenía un pico, pero que probablemente lo había perdido. Sin embargo, había recogido todas las piedras de maná. Taeon estaba confundido y se preguntó qué había pasado. Después de todo, él había creado armas para todos ellos y parecía que se habían olvidado de eso. Recordó cómo Junseo le pidió que olvidara todo sobre la creación de armas, y se preguntó sorprendido si eso fue pago de alquiler. No obstante, cuestionó cómo alguien podía usar una habilidad exclusiva de los creadores de rango A o superior. Sus amigos lo llamaron sin entender que estaba mal. Después de eso, lanzó el estuche con el arma a manos de su vice y corrió a buscar a Junseo. Él y su secretaria lo miraron confundidos. Siguió corriendo y mirando a su alrededor, pensando dónde se habría ido, preguntándose si realmente había desaparecido. De repente se detuvo, y Junseo estaba allí cerca, escondido detrás de una pared de ladrillos. Al no ver a nadie cerca, Taeon se dio cuenta de que no lo alcanzaría. Y en ese momento, sus miembros de la guilda corrieron hacia él preguntando qué había pasado. Él se volvió hacia Eso y dijo que ahora necesitaba encontrar a alguien. Así, se mostró una escena de nuestro protagonista saliendo. Pasó el tiempo y pronto Eso llegó hasta el líder de la guilda con la noticia de que había determinado la localización de Shin Junseo. Había entrado en una mazmorra de rango de cerca de Sonpago alrededor de la 1 de la tarde con un grupo de 5 personas. Taeon entonces le dijo que había hecho un gran trabajo. Sin embargo, Eso preguntó por qué estaba interesado en el protagonista. Taeon miró la tablet y preguntó si ella pensaba eso. Pensó que, claro, él era un creador de rango D, de lo contrario sería difícil imaginarlo. Miró su información general y pensó que, según todos los registros, él era rango D, pero él tiene el pago de alquiler y esa habilidad refuta todo. Pago de alquiler es una habilidad de rango A. La habilidad del pago de alquiler era muy alta, y declaró que nunca había visto a alguien usarla de esa manera. Además, él la estaba usando solo para ocultar su habilidad. Un creador de armas como ese podría subir de nivel fácilmente, pero lo descubriría cuando lo encontrara.
En ese momento sintió algo que nunca antes había sentido. Recordó la sensación de sostener la espada que Junseo había creado, y pensó que podía luchar con toda su fuerza sin preocuparse de que el arma se rompiera. A pesar de haber conocido a muchos herreros de espadas considerados los mejores, pero tan pronto como le presentaban sus nuevos productos, él los tomaba con esperanza e intentaba usar su habilidad sobre ellos. Aunque esos herreros confiaban en sus productos, apenas él daba un poderoso golpe de fuego, pronto se decepcionaba, ya que todas las armas se rompían. Al final, los herreros que estaban confiados en sus productos terminaban sujetándose la cabeza al ver sus ítems destruidos. Ninguna de las armas cumplió las expectativas de Taeon, sin mencionar que la habilidad de creación estaba limitada al tipo de armas normales. Pero Junseo creó algo que superó enormemente esa limitación de tipo y habilidad, era como si no hubiese restricciones. Con la habilidad de Junseo eso era posible, algo que él no había usado porque no poseía el arma adecuada. El tiempo para limpiar una mazmorra de rango D con 5 personas es de 4 horas, quedando una. Se levantó y preguntó a Eso qué más había en la agenda. Ella explicó que tenía una reunión con el maestro de la guilda Yunmo. Sin embargo, le pidió que cancelara la reunión porque saldría antes. Quería asegurarse de no perder la oportunidad. Mientras tanto, dentro de la mazmorra, el equipo estaba luchando contra los orcos. Un guerrero los perforó en el estómago, causándoles la muerte, y observó su cadáver caer. Pronto se sorprendió por la capacidad de aquella creación y se preguntó si eso realmente había sido hecho por un asistente. Si esa cantidad de maná podía destruir el arma de un jefe, debía ser una habilidad de al menos rango C o quizá incluso superior. Cuando el arma se deshizo, pensó que estaban acabados, pero nunca imaginó que su asistente tuviera tal habilidad. Tomó la espada y rió en voz alta, diciendo que era simplemente impresionante, que nunca había visto una espada de tan alta calidad. Miró a Junseo y le agradeció por la ayuda. Entonces preguntó a la chica si él no estaba en ninguna guilda. Tal vez deberían llevárselo a la suya. Ella respondió que sería una gran idea, y declaró que le parecía un poco vergonzoso que fuera solo un asistente. Le preguntó si eso era verdad y él rió en respuesta, diciendo que ella tenía una mirada aguda. Al escuchar la conversación, el protagonista se dio cuenta de que había usado más maná del que imaginaba y pensó que el equipo sufría mucho, incluso sin que fuera una mazmorra con fallo. Caminó hasta el lugar donde crecían las piedras de maná y arrojó su mochila al suelo, pensando que si hubiera tenido más maná en aquella época, todo habría sido diferente. En esa mazmorra sintió una cantidad increíble de maná, como nunca antes había sentido. Después de derrotar al golem, cuando usó todo el maná, este ya no volvió a aparecer. Lo que sentía ahora no era más que el maná de un despertado de rango D, pero se sentía aliviado al saber que no había problema en crear armas. Creó un pico y lo observó, pensando que quién diría que los recuerdos podrían ayudar tanto. La habilidad básica de un creador es la creación de ítems especiales, cuya calidad depende de la cantidad de maná utilizada, a pesar de ser una habilidad muy intuitiva. Existe una manera de aumentar la eficiencia de la habilidad, pero aún es desconocida. Ese es el nivel de comprensión. Cuanto mayor sea el nivel de comprensión del ítem que se está creando, mejor será la calidad. El punto fuerte de la habilidad es que el aumento de la calidad mejora la eficiencia del maná, creando el mismo objeto pero con calidad variable según el nivel de entendimiento. Recordaba cuánto entrenó cuando descubrió esa habilidad oculta, estudiando el material, entrenando soporte, yendo al taller para las clases de creación de armas. Pero consiguió más de lo que esperaba. Así comenzó a minar piedras de maná con su pico, y pensó que no sabía cuánto mejor era eso, pero comparado con el maná usado, parecía más que un simple incremento. Sin embargo, aún no era suficiente. Era difícil usar creación y consumo al mismo tiempo. El equipamiento que afectaba al maná era caro, así que no había manera de comprarlo ahora. Por lo menos podía comprar una poción de maná, que era el único ítem producido en masa que afectaba el maná. Necesitaba pedir algunas de esas pociones, pero con el salario de asistente aún sería difícil. Sin embargo, nadie contrataría a un soporte de rango D, así que no tenía elección. Abrió la ventana con la habilidad pasiva de absorción de maná y pensó que el resultado no estaba mal. Era reconfortante. Faltaba muy poco para alcanzar la meta de absorción de maná del 20%. La eliminación de varias mazmorras no sería suficiente. Una mazmorra protegida daba poco más del 1%, una eficiencia muy baja. Solo quedaba una manera, ir a la mazmorra con el bag. Esa era la única forma de absorber mucho maná de una sola vez. Comparado con las demás mazmorras, se absorbía varias veces más maná. Explica que, antes de poder entrar, no era capaz de prever la dificultad del error de rango en la mazmorra. Además, eso sería difícil para el si Taeon no estuviera. Pensó en encontrar una mazmorra con un jefe de rango C para prepararse, pues crecer como un despertado de rango D dependía de entender el valor de la absorción de maná. Pronto el equipo limpió con éxito la mazmorra y salió al exterior. Todos se agradecieron mutuamente por la cooperación y se despidieron. Y el protagonista, al darse cuenta de que no dijeron una palabra sobre su habilidad, se alegró de haber borrado sus recuerdos. De repente, una voz familiar llamando su nombre lo hizo congelarse. Se giró de inmediato y vio al líder de la guilda Ubercall acercándose junto con la secretaria. Taeon preguntó si se acordaba de él. Al escuchar eso, el protagonista se dio cuenta de que la habilidad no funcionó con él. Entonces suspiró profundamente y preguntó si le creería si decía que no se acordaba. Él le entregó una tarjeta de presentación y respondió que no le creería. Tomó la tarjeta y preguntó por qué había venido, a lo que respondió que necesitaba hablar con él sobre algo.
y que necesitaba un minuto de su tiempo. Mirando la información en la tarjeta, el protagonista pensó que la guilda Uberkull era una de las mejores de Corea. Él no podía unirse a una guilda tan grande, aún necesitaba encontrar una excusa para irse. Después de guardar la tarjeta en el bolsillo, se dio la vuelta y dijo que no tenía tiempo, que tenía prisa para una reunión importante. Pero Taeyeon no planeaba dejarlo ir tan fácilmente y le puso la mano en el hombro, diciendo que no se arrepentiría de esa conversación. No llevaría mucho tiempo y también pagaría la cena. Junseo comentó que ser el líder de la guilda debía dejarle mucho tiempo libre, ya que lo estaba gastando con un soporte de rango D. Entonces el protagonista lo miró de cerca y pensó que no le gustaba mucho aquello, pero necesitaba verificar cómo funcionaba el pago para él. Al pasar junto a él, aceptó conversar solo si era rápido, y Taeyeon sonrió asintiendo. Después de eso, llegaron a un restaurante y tomaron una mesa en una sala privada. Cuando la mesa fue servida con varios platos, el protagonista preguntó el motivo por el cual un líder de guilda hablaba con un soporte de rango D. Dudaba que fuera porque tenía mucho tiempo libre para conversar con él. Taeyeon dijo que, por lo que había visto, él era un berserker. Debido a su increíble fuerza, necesitaba un arma que pudiera soportar tal carga. Entonces, la parte más importante del trabajo de un berserker era encontrar un proveedor de armas adecuadas. Obviamente, fue a muchos lugares para buscarlas, viajó por todo el país y más allá, comenzando por un herrero considerado el mejor en su campo, y terminando con los pocos creadores de armas. Si había la menor oportunidad, encargaba un arma, y el tiempo o el dinero no importaban. Sin embargo, todas las armas que había tenido hasta ahora no lograron soportar sus habilidades por completo. Pero hubo solo una excepción: la espada que nuestro protagonista había creado. El protagonista entendió solo una cosa: el acuerdo no tuvo ningún efecto sobre él. No pensaba que el berserker tuviera una habilidad de anulación, fue muy descuidado. Necesitaba ser más cauteloso al usar esa habilidad en cazadores de alto rango. Taeyeon lo llamó y le dijo con una expresión seria que preguntaría directamente, y le preguntó si quería unirse a su guilda, lo que sorprendió a Eso. Afirmó que ya sabía que no era miembro de ninguna guilda. Si se unía, prometió que recibiría el mejor trato. Pagarían 10.000 millones de won por la entrada, cubrirían los costos operativos y dividendos por separado, con un contrato de un año y un aumento del 10% en cada renovación. Junseo no lo dejó terminar y se levantó de la mesa, pidiendo disculpas. Dijo que no planeaba entrar en una guilda por ahora, así que tendría que rechazar la oferta. Si eso era todo, se marchaba. Agradeció por la comida con una leve sonrisa y salió de la sala. Taeyeon lo llamó, intentando detenerlo. Eso preguntó por qué hizo tal oferta, porque no podría hacerla sin una razón. Ella quiso decir algo sobre las condiciones, pero él la interrumpió, diciendo que si ella hubiera experimentado lo mismo que él, entonces no diría eso. Hacía mucho tiempo que no sentía el grito de un arma, y con un arma como esa, sentía que podía hacer cualquier cosa, y ella aguantaba. Ella quiso decirle algo, pero mientras bebía, él dijo que, claro, no era solo por ese sentimiento, y preguntó cuántas armas de alto nivel había estropeado en un año. Sus palabras le hicieron recordar que él gastaba cantidades astronómicas en armas. A pesar de que se rompían por no soportar la carga, si el arma no era de cierto rango, no permitiría que el líder de la guilda usara sus habilidades. Después de pensarlo, ella estuvo de acuerdo con él y dijo que, si eso era posible, entonces tal tarifa para hacer un contrato realmente era insignificante. Pero por ahora, el problema era que nadie era capaz de algo así, ni siquiera entre los considerados los mejores. Sin embargo, él no la dejó terminar y dijo que Junseo definitivamente podía lograrlo. Ella se sorprendió con esas palabras, y él continuó diciendo que, por lo tanto, no importa lo que él pida, quiere reclutarlo a toda costa. Pasó el tiempo y el protagonista caminaba por la calle. Sin embargo, todavía estaba incrédulo después de haber rechazado una oferta como esa. La guilda Uberkull y Jun Taeyeon, eso lo habría ayudado mucho, pero aún era temprano. Sin embargo, solo necesitaba tener paciencia. Definitivamente lo encontraría de nuevo. Mientras tanto, en una mazmorra desconocida, había varios cuerpos de goblins esparcidos por el suelo, y el cazador presenció cómo le arrancaban un miembro a su compañero. Recuperando el aliento, miró nerviosamente a quien lo había hecho y preguntó quién era. El hombre clavó la espada en el cuerpo del cazador y dijo que era bastante divertido. En momentos como ese, las personas solían lloriquear e implorar que la salvaran. Pero aquel que se convertirá en el héroe es diferente. Miró al único sobreviviente con una sonrisa. El chico preguntó por qué de repente quería matarlos y llevarse el trofeo. Sin embargo, el hombre respondió que no era tan aburrido, y que no quería contárselo. Sacó la espada del cadáver y dijo que contarle algo a alguien que estaba a punto de morir sería inútil, pero que lo revelaría si era derrotado. Lanzó la espada sobre su hombro con una sonrisa y le dijo que viniera de una vez si no quería morir. El cazador rechinó los dientes y pensó que definitivamente era un oponente difícil, pues moriría a distancia. Decidido a cortar la distancia, avanzó con un grito fuerte, pensando que debía ir aunque perdiera un brazo o una pierna. En respuesta, el hombre colocó su espada al frente, bloqueando el golpe. El cazador gritó con fuerza, poniendo todo su poder.
Luego empezó a lanzar nuevos ataques que fueron detenidos. Observando las chispas causadas por los choques de las espadas, el hombre de repente derribó el arma de las manos del oponente, lanzándola alto por encima de su cabeza. El cazador miró la espada sorprendido, y entonces el oponente lo pateó con toda su fuerza, arrojándolo al otro lado del salón. En ese momento, el cazador chocó la espalda contra la pared y tembló de dolor. Dijo que era triste. Arrastrando la espada por el suelo, dijo que se había ofrecido porque era la primera dominación de rango de un héroe. Sin embargo, no sabía que él sería un pez tan pequeño. Pero el valor que tuvo para hacer eso era digno de elogio. Cuando su sombra lo cubrió, pidió perdón con lágrimas en los ojos y comenzó a suplicar por misericordia. Sin embargo, a él no le importó y alzó la espada sobre él, sonriendo, diciendo que se encargaría de él. Después de eso, le dio un golpe fatal del cual brotó mucha sangre. Lo miró con decepción y maldijo, diciendo que pensó que por primera vez en mucho tiempo iba a luchar. Pero eso ni siquiera fue un calentamiento para él. Cuestionó la expresión de injusticia en su rostro. Sin embargo, le pidió que no se preocupara, pues se aseguraría de decir que luchó valientemente contra el jefe y murió como un héroe. Sacando el celular, tomó una foto del cadáver y dijo con una sonrisa que eso era algo común en una mazmorra con error de rango. Después de terminar, miró las fotos. Dijo que no estaban mal, que la colección se había ampliado. Pasó por las fotos de los otros muertos y agregó que toda su vida estaba dedicada a coleccionar. De repente, por algún motivo, sintió un escalofrío. Le dijo a la sacerdotisa con disgusto que odiaba sentir esa energía vil, que o lo ocultara o dejara de ocultarlo. Las puertas del salón se abrieron y la sacerdotisa entró. Le saludó con una sonrisa y pidiendo disculpas, dijo que tenía prisa porque había oído que había componentes valiosos allí. Sacó la espada del cadáver y respondió que solo había idiotas allí. Ella pasó junto a él sin dejarlo terminar, y preguntó amenazadoramente si esas palabras significaban que quería ir en contra de la voluntad del ejecutor. Él suspiró con disgusto, llamándola sensible y pidiéndole que limpiara el lugar. Ella usó sus habilidades asintiendo y afirmando que era especialista en eso. Con una expresión sombría, le recordó su promesa, de que lo enviaría tras un cazador de rango S. Por culpa de esa conciencia o lo que fuera, necesitaba matarlos pero no podía usar todo su poder. Así que la acompañaba solo por eso. La sacerdotisa se acercó al cadáver del cazador, creando un círculo mágico sobre él, aseguró que no debía preocuparse, pues se pondría en contacto pronto. Un brillo surgió en la herida del cadáver y él preguntó quién sería esta vez. Una garra surgió del cuerpo del cazador muerto, el monstruo emergió, y la sacerdotisa, con una sonrisa admirada, lo llamó niño y exclamó feliz que tenía razón. Un monstruo alto y humanoide cuyo cuerpo ardía en energía surgió ante ella. El tiempo pasó y un nuevo día comenzó. Guardias de la asociación y curiosos se aglomeraron en las puertas abiertas. Junseo, que había llegado, notó a alguien familiar y lo miró con disgusto. Taeon, que también estaba allí, se ajustó la gorra y preguntó si realmente estaba allí. El silencio reinó entre ellos, y tras una breve pausa, el protagonista preguntó qué estaba haciendo allí. Taeon respondió que tenía buena vista para reconocerlo tan rápido. Observando el estuche en su espalda, comentó que solo conocía a una persona que cargaba un arma de ese modo. Entonces, ¿qué hacía allí? Taeon respondió que el miembro de la guilda que debía ir se enfermó repentinamente, así que lo enviaron en su lugar. El protagonista no le creyó y estaba a punto de cuestionarlo cuando uno de los miembros del equipo los llamó diciendo que era hora de partir. Taeon pasó junto a él y sugirió que entraran en la mazmorra. El protagonista afirmó que sabía que lo encontraría de nuevo, pero no esperaba que fuera tan pronto. Decidió aceptar la situación ajustando sus planes. Así pasaron por las puertas y se encontraron en una caverna espaciosa. Taeon preguntó por qué Junseo no se unía a la guilda. Él respondió que ya había rechazado y no quería hablar más sobre eso. Uno de los chicos preguntó si habían oído hablar de la subasta de portales que ocurrió en Chuncheon esa mañana. El chico declaró que escuchó que la guilda Yeonmu ganó. Añadió que una amiga estaba allí y contó que ofrecieron una suma tan alta que nadie se atrevió a competir. Junseo se interesó, pensando si realmente habían encontrado algo allí. Taeon preguntó si él estaba interesado en comprar un portal. Si se uniera a la guilda, podría adquirir fácilmente portales especiales por encima del rango B. Eso no era solo por los recursos, sino porque el nombre de la guilda otorgaba ciertos privilegios. Unirse a una guilda significaba mucho para un despertado. A la gente le encantan y admiran las grandes guildas. El cazador no solo consigue un empleo, sino también mejores ingresos y recompensas en comparación con los demás. Además, al formar parte de una guilda, el cazador disfruta de varios beneficios derivados de su influencia. Por ejemplo, puede obtener acceso a portales especiales que requieren no solo habilidades, sino también buenas relaciones políticas. Con esta estructura, los tesoros raros obtenidos en lugares así son naturalmente monopolizados por las grandes guildas. Taeon afirmó que probablemente él tenía un objetivo como despertado. Fuera cual fuera, sería más fácil lograrlo con Overcall. No entendía por qué Junseo seguía rechazando. El protagonista respondió con frialdad que eso no era asunto suyo. Comprendía por qué Taeon actuaba así. Probablemente nadie le había rechazado antes una oferta para entrar a Overcall. Entonces, que quedara claro, no se uniría a ninguna guilda bajo ninguna circunstancia. Esas palabras sorprendieron a Taeon, quien quedó inmóvil por un momento. Pensó, ¿sería por la herida que recibió tras la destrucción de la guilda Dawn, como había leído en el informe? ¿O era algo más? Fuera lo que fuese, no podía rendirse. El tiempo pasó mientras avanzaban por la caverna. La maga al frente empezó a iluminar el camino.
Miraban alrededor cuando de repente un chico tropezó con algo y exclamó: ¿qué es esto? Tocó un cabello, sintiendo una especie de hilo entre los dedos, y preguntó: ¿esto es una telaraña? La chica levantó el bastón, iluminando más el lugar. El líder del equipo avanzó y dijo que allí comenzaba el territorio de los monstruos. Parecía que todos los cazadores allí eran novatos, así que explicó brevemente, incluso sabiendo que todos habían leído el informe. Los legionarios araña comenzaron a aparecer, a pesar de que cada criatura tenía un nivel de dificultad bajo. Su peculiaridad era vivir en grupos. Según el análisis de reconocimiento, había cerca de 50 de ellas, lo cual no era demasiado. A los cazadores se les advirtió sobre el veneno paralizante presente en los colmillos de las criaturas y se les alertó para no permitir ser mordidos. Taeon se agachó, sacó una espada del estuche y se volvió hacia Junseo, diciendo que las criaturas estaban a punto de aparecer y sugiriendo que se quedara más cerca. El protagonista, con una sonrisa irónica, respondió que no necesitaba preocuparse por el asistente, que solo debía prepararse para el combate. Taeon, sin embargo, afirmó que todas las unidades de combate tienen la responsabilidad de proteger a los soportes y asistentes, independientemente de la habilidad o la situación. Esa es una regla que todos los cazadores deben seguir. Junseo, con una expresión insatisfecha, replicó que ya nadie seguía principios como esos, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito de un miembro del equipo anunciando la llegada de las criaturas. Los sonidos se intensificaron y todos se prepararon de inmediato, levantando la vista hacia el techo. El ruido de las afiladas garras de las arañas resonaba mientras se acercaban, moviéndose por las paredes y el techo. Al ver a los monstruos, el espadachín tembló de miedo, intentando calmarse y recordándose que vencerían si seguían lo que habían aprendido. Así aparecieron las arañas legionarias, cuyo nivel de peligro individual estaba clasificado como E, pero en grupo alcanzaban D, aumentando según el tamaño de la horda. Una multitud de criaturas avanzó rápidamente y los cazadores se prepararon para enfrentarlas. El espadachín adoptó una postura firme, y con un golpe certero, derrotó a una araña, apretando los dientes y atacando de nuevo. Mientras tanto, otro cazador bloqueaba a los monstruos con su escudo, concentrando energía y repeliéndolos con un golpe poderoso. La maga usó su magia, creando chispas que salieron del bastón y perforaron a los enemigos. Observando la batalla, Taeon concluyó que, a pesar de ser novatos, lo estaban haciendo bien, lo cual le daba menos preocupación. Junseo, que observaba el otro lado del pasillo, suspiró sorprendido, llamando la atención de Taeon. Él se giró y Junseo comentó que parecía haber muchas más que unas pocas docenas de arañas. En ese momento, varias de ellas saltaron desde el techo, atacando al grupo. Taeon usó su habilidad, blandiendo la espada y quemando a varias criaturas. Sus cuerpos carbonizados cayeron al suelo. Él continuó el ataque, reflexionando que la durabilidad de esas arañas era baja en comparación con otros monstruos. Con solo liberar un poco de energía de su espada, podía eliminarlas sin siquiera usar la hoja, lo que le permitiría terminar la incursión sin dañar su arma. Mientras tanto, gritos de auxilio vinieron de otro punto. 3 miembros del equipo estaban rodeados por un gran grupo de arañas, haciendo la lucha cada vez más difícil. El líder del equipo exclamó que el número de enemigos era mucho mayor de lo esperado. ¿Quién había hecho el reconocimiento? No había 50 arañas, sino cientos. La situación empeoraba y la maga anunció que se estaba quedando sin maná. Decidido a ayudar, Taeon corrió hacia ellos llamando a Junseo para que lo siguiera. Sin embargo, el protagonista fue en dirección opuesta, diciendo que era mejor que él fuera a ayudar a los demás mientras terminaba allí y luego se uniría al grupo. Taeon se detuvo, confundido al verlo caminar hacia los monstruos. Cuando una araña saltó para atacarlo, él corrió preocupado, gritando que se tirara al suelo, pensando que sin usar energía en la espada podría lastimarse. Pero en ese momento Junseo se detuvo, cerró los ojos, y al abrirlos sus iris habían cambiado de color, reflejando una red que se formaba bajo el techo. La araña que entró en la red fue atravesada inmediatamente por una hoja afilada, y Taeon quedó incrédulo con la escena. El cuerpo de la araña cayó a los pies de Junseo, que analizó la situación con calma. Entre todas las armas que podría crear en ese momento, la espada sería la de mejor calidad. Sería más eficiente crear varias espadas y usarlas al mismo tiempo, pero con su cantidad actual de maná eso era imposible. Con un leve movimiento de dedo, sacó la espada del cuerpo de la araña, apuntó hacia adelante y pensó que no había nada mejor que pudiera hacer en ese momento. Bajo su comando, la espada se elevó en el aire y empezó a girar a su alrededor, esperando su próxima orden. Observando a los monstruos cercanos, se giró y les apuntó con el dedo, enviando la espada disparada. Al acercarse a los monstruos, la espada perforó a una araña en su camino y luego avanzó hacia la siguiente, moviéndose rápidamente. Con solo un movimiento de su mano, Junseo controló la espada, haciéndola girar por la caverna a una velocidad furiosa. En cierto momento, levantó el dedo hacia el techo, señalando al resto de las arañas. Después de eso, la espada avanzó y giró a su alrededor como un tornado, perforando todo a su paso. Cuando todo terminó, Taeon lo miró sorprendido y luego a los numerosos cuerpos que yacían a sus pies. Después desvió la mirada hacia la espada incrustada en el cuerpo de la araña. Pensó, confundido, si eso sería un ataque en área, observando cómo la espada se disolvía. Y reflexionó que en menos de 10 segundos de lucha, Junseo había acabado con esas decenas de arañas. ¿Acaso había usado materialización en combate? Ni siquiera sabía que los soportes podían luchar de esa manera. Al notar su mirada, Junseo apuntó con el dedo hacia el resto del grupo y preguntó qué estaba haciendo. ¿No iba a ayudarlos? Por sus palabras,
Taeon recordó a los otros compañeros a los que inicialmente corrió a ayudar, y al girarse, vio que ya apenas podían mantenerse en pie. Observando que la situación no era buena, usó su habilidad y dijo que hablarían cuando todo terminara. Antes de irse, Junseo lo llamó y señaló los cuerpos detrás de él, pidiéndole que se encargara de ellos. Después de todo, ellos no pensarían que el asistente había hecho eso de cualquier forma. Taeon bajó la máscara, pensando en eso por un segundo. Luego se impulsó desde el suelo y avanzó quemando los cuerpos. Pronto la batalla terminó y los miembros del equipo se reunieron para descansar. El cazador agradeció a Taeon por su ayuda y dijo que habían sobrevivido gracias a él. Pero estaba algo sorprendido. Al principio pensó que le resultaba familiar. Pero, ¿quién diría que era el maestro de la guilda Ubercle? Taeon se disculpó por no haberlo dicho de inmediato y explicó que quería explorar la mazmorra discretamente. La maga se emocionó mucho al descubrir quién era en realidad y le agradeció. Luego dijo, admirada, que fue increíble verlo lidiar con todas esas arañas. Un poco avergonzada, preguntó con timidez si sería posible tomarse una foto con él cuando salieran de allí. El cazador que había regresado con Junseo no la dejó terminar, diciendo en voz alta que habían vuelto, lo que hizo que ella pusiera una expresión de disgusto, pensando que había perdido una oportunidad maravillosa. El chico se disculpó con una sonrisa por el retraso. Empezaron a recolectar recursos secundarios, caminaron por allí y parecía que ya no había más monstruos. Él señaló un pasillo oscuro y dijo que había otro camino por allí, que pensaba que podían seguir adelante. El líder suspiró pesadamente y dijo que no creía que estuvieran en condiciones de continuar limpiando. Era una pena tener que hacer eso, pero debían detenerse allí. El espadachín exclamó sorprendido que faltaba muy poco. ¿Por qué decidió eso? El hombre se levantó y cruzó los brazos sobre el pecho, diciendo que el número de arañas que encontraron, la geografía de la mazmorra, todo era diferente al informe de inteligencia. Las dungeons existen con portales separados del mundo. Son áreas con criaturas extrañas y características geográficas que no pueden encontrarse en la Tierra. Actualmente, el concepto de dungeons y despertados no está completamente definido, así que para los novatos en la cacería, la información sobre las dungeons es lo más importante. Pocos despertados logran adaptarse a una dungeon si nunca han estado en una antes. Eso significa derrota, en el peor de los casos, la muerte. Así fue como surgieron los exploradores. Despertados con habilidades de detección o de ocultar rastros se unen y comienzan a recolectar información sobre la dungeon. El rango de una dungeon fuerte aumenta tras dicho reconocimiento, y así comenzaron a llamarlos exploradores. La precisión de los reconocimientos generalmente supera el 98%. Es improbable que esto sea solo un error. No se puede descartar que esta también sea una dungeon con error de clasificación. El espadachín se sintió confundido y quiso protestar, pero luego miró a Taeon y preguntó si, con el maestro de la guilda con ellos, quizás podrían continuar. Y el hombre dijo que entendía que quisieran seguir limpiando, pero la ayuda del maestro de la guilda no sería suficiente. Si no eran cuidadosos, todos podrían terminar en peligro. Así que el chico dijo con frustración que realmente quería limpiar la dungeon porque tenía motivos personales. ¿Realmente no había manera? La chica también dijo, frustrada, que quería terminar la dungeon, y él preguntó qué podría ser más importante que la vida. Si entraban en la sala del jefe, no habría vuelta atrás. Él tampoco quería irse, pero primero necesitaban reportar la situación. El líder de la guilda intervino en la conversación y dijo que estaba de acuerdo con ellos. Así, el líder del equipo lo miró con una expresión confundida, y él afirmó que, aunque estuviera allí para estudiar, seguía siendo un miembro del grupo. Si el líder decidía continuar limpiando la dungeon, él no tenía razón para oponerse. Sin embargo, si quería estudiar todo, tendría que entrar en la sala del jefe. Lanzó una mirada a Junseo, quien asintió en señal de acuerdo, y el hombre hizo una reverencia diciendo que confiaría en él para eso. Agradeciendo, comenzó a hablar sobre ser el líder del equipo, pero Taeon lo tranquilizó pidiéndole que siguiera liderando. El hombre aceptó y avisó que seguirían adelante. Dio instrucciones a los demás para que lo acompañaran. Al pasar por un gran corredor, se encontraron frente a unas puertas. El líder se detuvo e informó que creía que habían llegado a la sala del jefe, así que daría algunas instrucciones finales. Primero, el jefe de esa dungeon era una reina araña de legión de rango Dei, con habilidades de combate considerablemente altas. Era considerada un jefe relativamente fácil, enfocada principalmente en dar a luz a arañas de legión. Sin embargo, esa era solo la información inicial, y nadie sabía qué tipo de criatura estaría detrás de esa puerta. Empujó las puertas abriéndolas y anunció que estaban entrando. A medida que las puertas se abrían lentamente iluminando el entorno, el grupo avanzó. Mientras avanzaban, Taeon frunció el ceño al notar que no sentía ninguna señal especial, nada, absolutamente nada. El líder alzó un escudo frente a sí y advirtió al grupo que se preparara. Fue entonces cuando vieron una enorme araña colgada del techo, y él gritó que era el jefe. Entonces el espadachín preguntó si esa era la reina araña de la que habían hablado. La maga, aliviada, comentó que era bueno que el jefe fuera él mismo. Entonces tomó su bastón y exclamó que atacaría primero. Conjuró una esfera de chispas, lanzándola al frente, y todos los monstruos fueron alcanzados por una descarga eléctrica. Con una sonrisa de satisfacción, cerró el puño, pero sus ojos pronto se abrieron con sorpresa. El cuerpo de la reina araña cayó al suelo destrozado, con la mitad de su abdomen faltando, algo que claramente no fue causado por el ataque de la maga. Al ver eso, el líder del equipo se puso nervioso y pensó si el jefe ya estaría muerto. Nunca había oído hablar de algo así. Al notar que algo andaba mal, ordenó al grupo que retrocediera,
pero todos sintieron una poderosa presión proveniente del cadáver y se preguntaron qué era eso. Otra pata de reina se posó sobre el abdomen desgarrado de la araña. Ella gritó con fuerza, abrió los brazos hacia los lados y convocó a su ejército. Era Arachne de rango B, la reina que gobierna todos los tipos de monstruos araña. Poseía una alta inteligencia, era extremadamente astuta y no se reproducía. En lugar de eso, invadía territorios de otros monstruos del mismo tipo y aumentaba su ejército a costa de ellos, además de compartir poder con sus subordinados. Arachne sonrió al observar a las personas asustadas y luego movió la pata para aniquilarlas. Sin embargo, una llama surgió repentinamente en su camino. Taeon bloqueó su golpe con un movimiento de espada y la enfrentó, pensando en cómo nunca esperaría que ese monstruo apareciera allí. Sabía que sin habilidad con la espada no podría ni siquiera arañar a Arachne. Con solo un golpe, su espada ya estaba agrietada, y reflexionó que necesitaba causar el máximo daño con un único ataque. Entonces avanzó asestando un golpe en el abdomen del monstruo, pero su espada se rompió instantáneamente, haciéndolo maldecir en su mente. Aún así, dejó una herida profunda en el abdomen de Arachne antes de retroceder, pensando que con la espada rota no lograría dar un golpe fatal. En el momento en que aterrizó, la reina araña ya había levantado la pata para atacar, pero fue interceptada por una espada que apareció repentinamente, bloqueando su golpe y protegiendo a Taeon. Junseo avanzó mientras el líder del gremio trataba de ganar tiempo para crearle una nueva arma. Cuando Junseo terminó de crear el arma, de repente sintió algo extraño y se estremeció. Mirando su palma, se preguntó si había agotado toda su energía mágica. Reflexionando que ya era increíble haber resistido tanto tiempo, sacó un frasco de poción del bolsillo. Después de beberla, pensó que la poción solo podía usarse una vez al día, ya que el uso excesivo causaría dependencia. Lanzó el frasco a un lado y, sintiendo una oleada de energía, comentó con una sonrisa que el efecto era excelente. Mientras tanto, Junseo estaba bastante preocupado. En un segundo, apareció una espada frente a él.